buenos días, familia y amigos, sean bienvenidos. Hoy quiero continuar esta colección de enseñanzas que Dios puso en mi corazón para poder traer en este tiempo de esta nueva normalidad que le he titulado Pensándolo Bien. Y la razón por la cual el Señor imprimió esta frase en mi interior es porque a veces nosotros como que tomamos una decisión y luego como que meditamos y decimos esta expresión, pensándolo bien, y como que cambiamos totalmente aquello que habíamos decidido. Exactamente, esa es la mejor forma de poder explicar lo que es la transformación de la mente, la renovación del entendimiento, según la palabra de Dios. Y hoy estoy súper agradecido con Dios, emocionado con lo que voy a compartirles ahorita antes de la palabra, porque me encanta que el poder sobrenatural de Dios trasciende nuestro entendimiento. Vemos cómo la gloria de Dios prácticamente se puede mover a través de la enseñanza, a través de poder hablar cosas que vengan y rompan paradigmas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero contarles un testimonio, si me ayudan a ponerlo en la pantalla, de Cassandra Serrano. Ella me escribió la semana pasada y me escribió lo siguiente: Pastor, buenas noches, quiero contarle mi testimonio. Del domingo pasado, tenía 6 años lidiando con una enfermedad que se me fue diagnosticada. Se llama neuralgia de trigémino. Usted lo puede buscar en internet, está terrible esa enfermedad. Y más o menos ella da una sinopsis, dice: una enfermedad que daba por lapsos y últimamente me estaban dando descargas muy fuertes, como eléctricas, el cuerpo da eso, esa enfermedad. El medicamento ya no estaba haciendo efecto. Me impedía comer, hablar, reírme, incluso caminar. Luché mucho y no sabía por qué no obtenía mi sanidad, hasta que comenzó a enseñar sobre el cambio de mentalidad. El domingo pasado, usted empezó a orar por un cambio en la mente y oró por sanidad, y me apropié de ella y declaré una sanidad total en mí. Ese día, llegando a mi casa, empecé a comer y a poder reírme, y desde ese día puedo comer, hablar, reírme, etc. Había dudado en compartirlo, pero hoy quiero hacer público mi testimonio. Bendecimos su vida porque Dios nos enseña a través de usted. Yo le contesto: wow, Cassandra, eso está impresionante. Y obviamente siempre hacemos la pregunta: ¿me permites compartirlo? Para poder compartirlo con todos ustedes, porque respetamos, aunque son testimonios, respetamos la integridad de cada persona. Y ella me dice: claro que sí, pastor, el día de mañana lo compartiré en la congregación de allá de donde ella es, en Las Chuapas. Le dije: gloria a Dios. Y me contesta: sí, pastor, Dios ha hecho muchos cambios en mi mente y comencé a hacer cosas que no hacía antes y a experimentar más cosas con Dios. Bendiciones. Le dije: qué padre, gracias por compartirlo y por permitirnos compartirlo con más personas, y así Dios pueda sanar y liberar a más personas. Eso es un testimonio sobrenatural, porque si usted investiga esta neuralgia de trigémino, es algo terrible. La gente no puede ni cepillarse los dientes, no puede hablar, no puede reír, no puede caminar, porque dan unas descargas al cuerpo y un dolor que estuve investigando, y mucha gente hasta piensa en quitarse la vida por el dolor tan fuerte que da esta neuralgia. Y ese testimonio es sobrenatural porque Dios la sanó por completo con la transformación de la mente. Hay un poder sobrenatural cuando se suelta una palabra y alguien la agarra. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahí donde usted está, si está pasando alguna dolencia, alguna enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Si hay un problema en su piel, en sus huesos, en sus músculos, en su mente, en su cerebro, en su corazón, ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre su vida. Y yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Quería compartir ese testimonio porque creo que es impresionante que a raíz de la enseñanza, aunque estamos online, Dios sigue sanando a su pueblo y Dios sigue haciendo milagros. Y hoy quiero continuar esta colección de enseñanzas. Le he dedicado 5
a un a lo que se hace antes de. Las chicas ahí al inicio en el host creo que dieron un excelente repaso de todo lo que hemos hablado. Y quiero entrar directo a la enseñanza del día de hoy. Y hoy toda esta colección de enseñanzas nace de esta frase que el Señor puso en mi corazón. Me dijo: Rodrigo, una nueva normalidad demanda una nueva mentalidad. Y vamos a leer nuestro versículo ancla que está en Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Y dice lo siguiente: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como les mencionaba, hemos estado hablando de ese proceso que se hace antes de entrar a esto que es la transformación de la mente, porque hay un trabajo hay algo que tenemos que posicionarnos para poder entrar en esta transformación, en esta renovación del entendimiento. Pero hoy quiero hablarles de algo que tiene que ver con hacer nuestra parte, porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte en esto. Hemos hablado del esfuerzo en la gracia, y ese esfuerzo en la gracia que consiste, prácticamente aquí me estoy adelantando al final de la enseñanza, en perseverar y concentrarnos en nuestros pensamientos, que ahorita lo vamos a desarrollar. Y le he titulado este mensaje: haciendo mi parte, haciendo mi parte. Me acompaña a orar en este día. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por la unción que hay en este lugar, gracias porque tú eres un Dios de milagros sobrenatural. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hoy palabra de sabiduría, palabra de revelación venga sobre tu pueblo. Señor, dame tu gracia y tu favor para poder llegar hasta ellos a través de mis palabras. Señor, ayúdame a articular el mensaje que pusiste en mi interior. Declaro en el nombre de Jesús que hoy hay un entendimiento de tu voluntad y que hoy nuestra mente, Señor, está direccionada para poder perseverar, para poder concentrarnos en nuevos patrones de pensamiento y así poder iniciar ese proceso de la transformación de nuestra mente, ese proceso de la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos nosotros comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar esta enseñanza tomando una historia de la Escritura, de un profeta que se llamaba Jonás. Creo que eso es algo muy famoso, inclusive aún en la parte del mundo que no es cristiana, conocemos la historia de Jonás. Pero esto para mí es una historia muy impactante, porque Jonás es una historia de una mente no transformada, una mente que no se ha rendido al gobierno del Espíritu, como lo hemos estado mencionando. Y esta historia nos enseña que es posible, escuche bien que esto es importantísimo, de hecho es aquí donde nos queremos enfocar en la enseñanza. Es posible no poder entender la voluntad de Dios, aunque sea buena, agradable y perfecta, es posible no entenderla. De hecho es nuestro enfoque del día de hoy. Y no la entendemos por causa que nuestra mente no ha sido renovada, no ha sido transformada. Pero no solamente se queda ahí, sino que esta historia también nos enseña qué pasa cuando nos rodeamos de personas que no han transformado su mente, que su mente no está siendo gobernada por el Espíritu. Porque déjenme decirles, no solamente se trata de nosotros renovar la mente, sino que hay gente a nuestro alrededor que también, cuando no han sido transformados en su mentalidad, igual nosotros vamos a tener consecuencias. Y si yo pudiera decirle o ponerle un subtítulo al libro de Jonás que está en la Biblia, yo le pusiera de la siguiente manera: Jonás, una mente no rendida al Espíritu.
Y quiero darle un trasfondo de ese profeta llamado Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y la Biblia nos deja bien en claro que él le rindió sus dones a Dios, pero no le rindió su mente. Cuando vemos la narrativa de cómo, y ahorita lo vamos a leer pequeños pedazos del libro de Jonás, la narrativa de este libro nos indica claramente que Jonás recibe instrucciones proféticas de parte del Espíritu de Dios. Es decir, él no era un profeta novato. Dios confiaba en el don profético de Jonás a tal grado que le dio una palabra para que la llevara a la ciudad de Nínive, que Nínive era una ciudad muy grande en ese entonces, de las metrópolis más grandes en ese tiempo. Y se la confió a Jonás. Quiere decir que sus dones, sus habilidades proféticas eran grandes, pero su mente no estaba rendida. Vamos a leer el libro de Jonás capítulo 1 versos del 1 al 3. Dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó, escuche bien, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Mire, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Veamos en perspectiva lo que está sucediendo acá. Jonás, un profeta entrenado con dones proféticos rendidos al Espíritu Santo, pero no con una mente rendida al gobierno del Espíritu, no con una mente transformada. Dios le da una palabra increíble para que vaya a una ciudad a proclamarla. Inmediatamente cuando Dios le da la palabra, Jonás hace todo lo contrario. Pero la Biblia señala ciertos detalles. Número 1 dice que bajó a Jope. Es otra ciudad. Si vemos el mapa, donde estaba Nínive era arriba de donde Jonás vivía, y Jonás bajó hasta Jope para irse en un barco a Tarsis, el extremo opuesto donde tenía que ir. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos deja en claro que tuvo que pagar su pasaje para ir a Tarsis en la dirección opuesta. ¿Y eso por qué es tan importante recalcarlo? Le quiero mencionar 4 cosas que suceden en una mente que no ha sido gobernada por el Espíritu y que podemos aprender de ello. Cuando nuestra mente no ha sido rendida al gobierno del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, siempre va a pasar lo siguiente. Número 1, nos vamos a sentir deprimidos, siempre, y nos va a costar muy caro. ¿Por qué digo eso? Porque al momento que Jonás recibe la palabra, no le gustó. No le gustó para nada la voluntad de Dios. Y dice que bajó a Jope. Cuando la Biblia me diga que bajó, me está diciendo que hay un estado de ánimo que cambió. Cuando no tenemos una mente gobernada por el Espíritu, rendida al Espíritu, siempre vamos a tender a deprimirnos, porque no nos va a gustar la voluntad de Dios que se presenta en nuestra vida. ¿Conoce usted a esa gente que parece que siempre está deprimida, siempre está triste? No importa qué cosas buenas pasen, se ríe, lo celebra y se goza, y en la noche ya está deprimida otra vez. Son personas que no han rendido su mente a la transformación, al gobierno del Espíritu. Y también de cierta manera, yo no estoy diciendo que Jonás estaba negando de Dios, simplemente estaba huyendo de Dios porque no le gustaron las órdenes, no le gustó la voluntad de Dios para su vida. Jonás dijo: cuando yo le dije que sí al Señor para ser profeta, no pensé que me iba a mandar esto, no pensé que esto estaba incluido. No aceptar la voluntad de Dios es una garantía para la depresión. Es una garantía para estar siempre en tristeza. Y está de más mencionar que nos va a costar muy caro. Y me puede decir: pastor, ¿qué puede ser muy caro? Nos va a costar lo más caro, que es el tiempo. Jonás tuvo que pagar algo para ir a un lugar en contra de la voluntad de Dios. Y el problema es que ahí empezamos, cuando Dios nos pone una voluntad que Él tiene, que es buena, agradable y perfecta, un proceso de transformación, pero no nos gusta por sentimientos, por pensamientos, por emociones.
Lo que va a empezar a suceder es que vamos a empezar a darnos baños de baja autoestima, de culpabilidad y de víctima. Y que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿En qué momento me metí en esto? Y preguntándonos ¿cómo salgo de aquí? Muy sencillo, aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, vamos a profundizar. Pero Jonás no se queda ahí. En el verso 4 retomamos la lectura del capítulo 1, dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente el niño. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Podríamos pensar que en ese momento como que Jonás volvió en sí y dijo: híjoles, no tomé la decisión correcta, pero estoy viendo esa tormenta, puedo morir, yo creo que ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hay una mente que no ha sido gobernada, que no ha sido rendida al Espíritu, número 2, nuestro discernimiento no es fiable. Aún Jonás en ese momento no podía ver lo que estaba pasando. Y hoy nos sucede de la misma manera. Podemos estar al borde de la muerte, pero cuando nuestra mente es dirigida por emociones y sentimientos y no por el Espíritu, nuestro discernimiento no es fiable. Hay cosas que deberíamos de ver, pero no las vemos. Hay cosas que deberíamos de ignorar, pero no las ignoramos. Y esto fue la historia de estos 9 meses de pandemia que hemos pasado. No vimos muchas cosas y hay cosas que debimos ignorar y no las ignoramos. Pero esto no se queda aquí. La historia continúa con lo que acabamos de leer, porque los hombres que estaban en el barco, acabamos de leer que comenzaron a tirar las cosas que habían en el barco, cargamento. Ahora tenemos que entender que los marinos o los marineros, el cargamento que llevan en el barco es mercancía, lo cual tiene mucho valor. Es lo que ellos venden, es su sustento. Eran cosas de valor para ellos. Pero como estaban debatiéndose entre la vida y la muerte, tuvieron que tirar el cargamento por la borda. Esto es importantísimo, porque cuando tenemos personas en nuestro barco, es decir, en nuestra vida, que su mente no ha sido rendida al gobierno del Espíritu Santo, entonces tendremos que tirar nuestros valores de vida por la borda. Y esto es crítico, es triste, porque tirar nuestros valores de vida por la borda es para que ellos se mantengan a bordo, porque no han rendido su mente. Y esto es frustrante. Es frustrante porque puede ver que hay alguien que está viendo la voluntad de Dios, pero hay alguien que no ha rendido su mente, que no ha permitido la transformación. Y entonces llegamos a un punto donde vamos a tener que escoger entre ellos o nuestros valores de vida. Y esto es triste, porque ellos tuvieron que tirar los valores. ¿Cuántas veces hemos tenido que tirar nuestros valores porque alguien en casa hizo un capricho por no haber rendido su mente a Dios? Y tuviste que traicionarte a ti mismo, traicionar tu esencia, traicionar tu fe, traicionar tus principios, traicionar tus valores, solo para que esta persona no se vaya de tu vida. Eso es lo que sucede cuando estás con alguien que su mente no ha sido transformada. Tiras las cosas por la borda. Esto no se queda aquí. Jonás no para ahí solamente. Esta gente tirando sus valores al mar, perdiéndolo todo. Eso es lo que más miedo me da en la historia. Que estaban desesperados, clamando a sus propios dioses. Y Jonás estaba en el fondo del barco, durmiendo. Durmiendo la princesa. Ahí estaba la bella durmiente. Porque cuando alguien no ha transformado su mente,
no ha renovado su entendimiento. Número 4, vamos a tener que resolver problemas que nosotros no creamos. ¿Y esto cómo sucede en la vida? Porque ellos van a crear problemas los cuales no están disponibles para resolverlos. Crean desastres por su mente no rendida al Espíritu y nos dejan a nosotros con la responsabilidad de arreglarlos. No, pero no se queda ahí. Sigamos leyendo. El verso 12, 13, y me voy a pasar al 17, dice Jonás hablando ya. Ya lo levantaron, ya terminó su siesta. Se levanta y dice, la preciosura dice lo siguiente: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Porque aún en su onda él seguía teniendo interpretación profética, por supuesto. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Miren muy bien, miren esta chulada de persona. Ya que está viendo el desastre, y que él escucha la voz de Dios que le dijo, Jonás, me imagino que escuchó, Jonás, por tu culpa se están muriendo esta gente. Jonás le dice a los marineros, bueno, tómenme y láncenme. Yo me pongo a pensar, ya estás grandecito. Yo creo que tú solito puedes ir a la borda y tirarte solo. ¿Por qué quieres que alguien venga y te cargue? Tómenme, láncenme. O sea, hasta eso tenían que ser. Y te voy a decir por qué pasa. Porque cuando alguien no tiene una mente rendida al Espíritu, pone una expectativa en las otras personas que seamos nosotros quienes hagamos lo que ellos saben que tienen que hacer. Y eso sucede muchas veces, igual en muchos liderazgos, donde dicen, ellos saben que lo que están haciendo está mal, pero dicen, yo no me voy a salir, mejor que me saquen, que me corran. Yo no me voy, pero que me corran. O sea, tómenme y láncenme. Yo sé que yo estoy causando esta división. Yo sé que yo soy el que está causando problemas entre la gente y el liderazgo, pero yo aquí estoy en el barco, todo el mundo tirando sus valores. Yo soy el causante. Tómenme y láncenme si quieren. Y yo sé que cuando yo me salga, esto se va a acabar. Porque ponen expectativas en otras personas. Esperan que nosotros seamos los responsables de su irresponsabilidad. Y ahí están ellos, irresponsables y felices. Y nosotros responsables y estresados. Porque ellos esperan que nosotros seamos los responsables de su irresponsabilidad. Por otro lado, ya lo tiran, cae al mar, se calma la tormenta. Dios, cuando ve esta actitud de Jonás, él no se desesperó, porque Dios no nos va a permitir ir a otro lado cuando Él ya dispuso a dónde nos quiere llevar. Y a lo mejor no va a utilizar la manera que nosotros pensamos. Verás, esto es importante porque aquí es donde quiero empezar a aterrizar la enseñanza. A veces no es que Dios no nos quiere llevar a ese lugar, sino es que Él nos va a llevar a ese lugar, pero de una manera que nosotros no pensamos. Y eso se llama que Dios va a cambiar nuestro patrón de pensamientos. Ahora, Dios tenía preparado un pez. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que hemos ido tocando en temas anteriores. La gracia dentro o en la voluntad de Dios. Jonás cae al mar, un pez viene, se lo traga. O hay una traducción que dice que fue una ballena que se lo traga. Yo pensé antes que esa ballena simbolizaba un juicio por lo que había hecho, hasta que estudié un poquitito de las ballenas. Y no se preocupen, esto no es un documental de National Geographic, pero estudié de las ballenas y llegué a mi conclusión personal, que estas ballenas no representaban juicio, sino que más bien representaban la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque las ballenas tienen dientes. Y las ballenas también tienen ácidos estomacales
muy fuertes. Pero cuando vemos y leemos, Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y lo vemos que estaba bien, estaba completo. No había sido consumido por el ácido, ni masticado por los dientes de la ballena. Y esto me recuerda a esta pandemia que hemos pasado, que estamos hoy aquí y estamos completos. Hemos llegado hasta ese lugar. Y el problema es que nos quejamos de donde estamos y no nos hemos dado cuenta que el hecho que seguimos aquí es que Dios todavía está dando su gracia para seguir cumpliendo su voluntad. Pero como hemos tenido un comportamiento estilo Jonás, con una mente no renovada, lo único que hacemos es quejarnos y no nos hemos dado cuenta que el simple hecho de estar aquí es un milagro. Es un milagro. ¿Habrá alguien aquí, allá en la cámara, que puede decir: Señor, estoy agradecido porque estoy en este momento, tu gracia me ha sostenido? Yo no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí ya en el último mes del 2020 y vamos con todo. Su gracia ha sido buena aquí, haciendo su voluntad. Y luego vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Jonás dice lo siguiente. Entonces, el capítulo 2, verso 10 dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y luego vamos al primer versículo del capítulo 3, 3:1, y dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ahora este verso es muy profundo, porque Dios le dice lo mismo que le dijo la primera vez. Así que después de todo lo que pasó Jonás, después de deprimirse, después de pagar tiempo, después de subirse a un barco, después de que casi se muere, después de ser una princesa, una damisela en apuros, tómenme, lánceme, lo tiran, se lo traga un pez, lo vomita en tierra firme, Dios le habla, ¿y qué creen que le dice? Lo mismo que le dijo en el primer versículo. Porque quiero que aprendamos algo: la voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios sigue igual. Le pido en el nombre de Jesús que esto, aunque suena muy sencillo, lo podamos recibir. A veces pensamos que porque hemos sufrido tanto, la voluntad de Dios ya cambió. Y la voluntad de Dios sigue igual. Aunque hayas estado a punto de morirte, aunque te haya tragado un pez, aunque te hayan lanzado al mar, aunque te hayas deprimido, aunque te hayas sentido miserable, aunque te hayas levantado, la voluntad de Dios sigue igual, intacta. Dios no va a cambiar su voluntad. Somos nosotros los que tenemos que aprender a entenderla. Tenemos que transformar nuestra mente. Porque Dios en su voluntad tiene una característica maravillosa: Él es paciente. Tiene paciencia para con nosotros. Nos podemos correr, podemos irnos a otro lado, pero no nos podemos esconder de Él. Y Él nos va a seguir, nos va a jalar con cuerdas de amor, porque lo que Él prometió que va a cumplir en nuestra vida, lo va a hacer. Ahora, Jonás, obviamente Jonás no somos nosotros, ¿verdad? Jonás son otras personas que conocemos. Pero Jonás no tenía una mente rendida, una mente gobernada por el Espíritu. No había transformado su mentalidad. Tenía dones, pero su mente estaba en otro lado. Y la historia para él termina mal. Y la razón por la cual terminó mal es porque no entendió la voluntad de Dios. Ese fue el problema de Jonás. Y acabó enojado con Dios. En el capítulo 4, verso 1, la Biblia dice lo siguiente: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué fue lo que hizo enfurecerse a Jonás? Que Jonás fue a Nínive, dio la palabra, la ciudad se arrepiente y Dios no los destruye. Y eso le dio tanto coraje a Jonás que a mí se me hace ilógico. Porque qué ilógico es para una mente que no ha sido transformada, que no es gobernada por el Espíritu, que la gracia, esa ballena, lo rescató a él. Y la misma gracia
que lo rescató, ahora le da disgusto porque Dios se la dio a otras personas. Eso se me hace más tóxico que Chernobyl. Se me hace ilógico que lo que Dios hizo para salvarnos y para dirigirnos, cuando vemos que otra persona lo recibe, nos da coraje. Y con Dios, ¿por qué ese sí pudo salir de la tristeza y yo no? Y no nos hemos dado cuenta que ahí está Dios extendiéndonos su gracia, pero nos da coraje ver que otra persona sí salió adelante. Eso es una mente que no ha sido transformada. ¿Por qué? A mí sí se me murió no sé quién y a él no se le murió nadie. O sea, eso es una mente que no ha sido renovada. Es una mente que no ha sido transformada. Pero miren lo que le contesta a Dios en el verso 4 del capítulo 4 de Jonás. Dios le dice: ¿tienes razón en enfurecerte tanto? ¿Qué pregunta de Dios? Eso fue lo que le respondió el Señor. ¿Por qué Dios le responde de esta manera a Jonás? Porque no entendía su voluntad. Tenía grandes dones, pero su mente no había sido renovada. La voluntad de Dios, si recordamos lo que dice Romanos 12:2, tiene que ver con cosas buenas, tiene que ver con cosas agradables, tiene que ver con cosas perfectas. Y eso solamente lo podemos reducir o simplificar en una sola cosa: nuestro proceso. Nuestro proceso es bueno. Nuestro proceso, cuando lo veamos en la perspectiva de la transformación, es agradable. Nuestro proceso, según Dios, va a llevarnos a la madurez, a la perfección. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Porque ya estamos hablando de haciendo nuestra parte. Y empecé dando esta perspectiva de esta mente no gobernada, de esta mente que no se ha rendido, de esta mente que no ha sido transformada por no entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Moldes y patrones de pensamiento. Aquí está la clave. En moldes y patrones de pensamiento. Verá, nuestro problema está en nuestro patrón de pensamiento. Ese patrón de pensamiento que tengamos o que hemos tenido, que es conforme al mundo, no importa qué tan talentosos seamos, no importa qué tantas buenas intenciones tengamos, si el patrón, si el molde está mal, el resultado va a ser incorrecto. Es como, por ejemplo, me encanta mucho ver la gente que diseña ropa, los sastres. Si el boceto, si el molde está mal, no importa qué tan cara sea la máquina de coser, va a salir mal. Si el molde para hacer un bloque está mal, no importa qué tan de buena calidad sea la arena o el cemento, ese bloque va a salir mal. El problema no está en el elemento, el problema está en el molde. El problema está en el patrón. Si el molde está mal, todo está mal. Por eso la Biblia dice: no te amoldes al mundo, porque ese molde está mal. Va a salirte en malas cosas. Mejor transforma tu mente, renueva tu entendimiento, tu conducta, tu forma de pensar. No podemos conformarnos. No podemos amoldarnos al mundo, al patrón de su forma de pensar, en sus relaciones. No nos podemos relacionar como el mundo se relaciona. No podemos tener nuestras finanzas como el mundo tiene sus finanzas. No podemos vivir en nuestra salud como el mundo vive en su salud. No podemos tener nuestras prioridades como el mundo le da prioridades, porque vamos a acabar mal. Ahí está el problema. Que nos conformamos. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús: no te conformes. Transforma tu mente, renueva tu entendimiento. Tenemos que entender que esto que leemos en Romanos, Pablo se lo está predicando. No hay que ser muy expertos para saber a quién: a los romanos. Y los romanos son personas que le acaban de entregar su vida a Jesús. Son cristianos salvos. Ellos aceptaron a la persona de Jesús en su corazón, pero están aprendiendo sus principios y sus valores.
Están aprendiendo el molde del reino para vivir. Y hoy en día le puedo decir que es posible ser un cristiano y tener las manos del mundo dándole forma a su vida. Y por eso hay gente en la iglesia que no tiene resultados. No sé si ustedes se acuerdan, pero ahí vienen unas cositas, un juguete que se llama Play-Doh. Y era una plastilina que olía delicioso y sabía asqueroso. Saladísima, te la comías y te hacías muecas. Y vendían la plastilina de colores así radiantes con moldecitos. ¿Quién tiene la mano en tu Play-Doh? ¿Quién tiene la mano en tu plastilina? Porque puedes ser cristiano que recibiste a la persona de Jesús en tu corazón, pero no estás viviendo bajo sus principios. Y te puedo decir que eso es una vida frustrante. Frustrante, hay que renovar la mente. Eso es lo que llamamos santificación. En este proceso de la transformación de la mente, Dios va tras nuestra mente. Porque si Dios puede tener nuestra mente, tiene todo el cuerpo. Este brazo, esta mano se está levantando ahorita porque mi mente le está dando la orden. Esta mano no haría nada si mi mente no le da la orden. Dios, ¿cuántas oraciones hacemos estas? Señor, te doy mis manos, te doy mis pies, te doy mi boca, te doy mis ojos. Y Dios dice, si tú supieras que lo que yo quiero es tu mente, es tu corazón. Porque si tengo tu mente y tu corazón, tengo tus pies, tengo tus manos, tengo tus ojos, tengo tu boca, tengo tus oídos, tengo tu cuerpo, tengo todo. No me entregues ofrendas de manos, no me entregues ofrendas de pies, entrégame tu corazón, tu mente. Eso es lo que yo voy tras, eso voy. Nuestra mente. La salvación ocurre en un segundo, pero la transformación es un proceso de casi toda una vida. Y es algo que es bueno, es agradable, es perfecto. Quiere decir entonces que nuestra perspectiva de muchas cosas, aún en Cristo, no han cambiado. Seguimos con moldes antiguos, porque en nuestra mente seguimos pensando igual que antes. Seguimos pensando de la misma manera. Somos salvos, pero seguimos con el molde del mundo. Y amigos, esto frustra. Esto frustra en Cristo, porque estamos en Jesús, pero no podemos ver cambios en nuestra vida. Y hasta sentimos que vamos para atrás. Y ahora tenemos dudas. ¿Será que soy salvo si estoy haciendo cosas que no debería de hacer alguien que es salvo? Yo no dudo de tu salvación, pero no creo que tengas paz. No creo que puedas dormir bien en las noches. No creo que tengas una sana autoestima. No creo que te sientas libre. ¿Se acuerdan? La gracia salva, pero la verdad libera. ¿Se acuerdan de eso? Por eso es indispensable entender la voluntad de Dios. Y no la hemos entendido. Peor. Ahora no la entendemos, pero sí tenemos opiniones de la voluntad de Dios. Tenemos opiniones acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso es a lo que yo le llamo verificar, probar, calificar y aprobar la voluntad de Dios. ¿Por qué lo pongo de esa forma? Leamos Romanos 12:2. Miren muy bien lo que dice la Biblia. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Escúcheme bien, se lo digo con todo el amor de Dios. Esto es el colmo. Esto es el colmo de nosotros. Que queremos verificar la voluntad de Dios cuando todavía ni siquiera estamos en una posición correcta para hacerlo, porque no hemos renovado nuestra mente. Porque la Biblia es clara. Si renuevas tu mente, vas a estar en una posición de verificar que mi voluntad es buena para ti. Pero si no la has renovado, ¿cómo vas a verificar algo que no entiendes? ¿Cómo vas a calificar algo que ni siquiera sabes de dónde empieza y a dónde termina? Hoy en día decimos, qué bárbaro, esto está tan pesado, este camino de Jesús es tan duro, es tan difícil, Dios mío, ya no aguanto más, dame fuerzas, Dios.
y estamos opinando de una voluntad que no estamos en posición para calificarla, porque no hemos transformado nuestra mente. Por eso sucede que cuando renovamos el entendimiento decimos, ahora entiendo, qué bueno que me pasó esto, qué bueno que pasé por esto. Imagínate si no hubiera experimentado aquello, porque ahora estamos en la posición de verificarla, en posición de decir, esto fue bueno, esto fue agradable, todo está perfecto. La situación el día de hoy es que la gente dice, Dios no funciona, eso está mal, pero mejor dicho, es nuestra mente la que no está bien. Por esa razón, no podemos estar en una posición de poder calificar si la voluntad de Dios es buena o no. No sé si me estoy explicando, pero esto es clave. Esto es clave. Dios no nos funciona porque Él esté mal, sino porque nuestra mente no está bien. Y va a parecer que nada tiene sentido. Por eso, para probar, para verificar, para calificar, para aprobar la voluntad de Dios, es necesario transformar nuestra mente. Porque si no, decimos cosas que no podemos probar al mundo. No sé si eso se entendió. Pero hoy queremos predicarle al mundo de un cambio que nosotros mismos con nuestras acciones estamos negando. Y ahora nos avergonzamos de decir que somos cristianos porque estamos conscientes que lo que estamos haciendo está negando todo lo que sale por nuestra boca. Y decimos, ¿cómo me está pasando esto? Si yo sí creo en Dios, yo sí sé que es real, porque estoy haciendo todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Muy sencillo, porque no estás en la posición de probar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque no se ha renovado el entendimiento, porque no se ha transformado la mente. Y por eso quedamos en ridículo. Nuestra vida no va a cambiar hasta que cambie nuestra mente, nuestra mentalidad. Dicho de otra manera, hasta que hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte del acuerdo para la transformación? Porque aquí es donde queremos llegar. Para cambiar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestros patrones de pensamiento, porque ese es el detalle, ese es el problema. Y quiero definir tantito qué es esto de los patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento es el cableado interno que tenemos. Son nuestras reacciones inconscientes. Los patrones de pensamiento son las cosas que ya inclusive subconscientemente tenemos. Lo podríamos definir que es cuando ya nos hemos adaptado a la ley del mínimo esfuerzo. Por ejemplo, manejar. Cuando uno está aprendiendo a manejar, está 100% concentrado y enfocado en, a ver, mete primera, mete el clutch, el clutch, hasta el fondo, el clutch, entra la primera, ok, sácalo despacito y al acelerador al mismo tiempo, sacas el clutch, mete el acelerador, otra vez, enclocha bien, primera, ok, saca, ya salió, cuidado, a la derecha, a la izquierda, frena, y estás 100% concentrado. Pero después de unos meses, después de unos años, cuando ya manejaste por mucho tiempo, te subes al coche así medio dormido, prendes, sacas primera y a veces hasta manejas con los ojos cerrados porque ya te adaptaste a la ley del mínimo esfuerzo. Para guardar energía se hace ya instintivo. Y el problema es que instintivamente la mente activa ese patrón. Ya lo haces instintivamente.
lo corres de principio a fin como un programa de software. Por eso, cuando vas caminando y vas hasta cantando una alabanza y viene alguien y te agrede, te terminas agarrando a piñazos y a golpes y termina y dices, ¿qué hice? Yo sí sé qué hiciste. Corriste un software de principio a fin, que es un patrón de pensamiento que ya tenías a la ley del mínimo esfuerzo, que sale instintivamente porque ese es tu molde de pensamiento. Yo no quería engañar a mi mujer y acabé en la cama. ¿Cómo pasó, Señor? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque en tu molde de mente está ya instintivamente que si una mujer te provoca y te seduce, te vas a ir a la cama. No lo premeditaste, te lo creo. No lo tenías en tu plan, te lo creo. Pero lo que no entendemos es que está en nuestra mente. Qué bueno que hoy no hay gente aquí, porque muchos se sentirían incómodos con esto. Pero yo sé que Dios nos está hablando. Eso sí lo sé. Hasta que acabaste. Ay, ¿qué hice, Señor? Perdóname. Y sí, la gracia está ahí. La ballena está ahí. La gracia de Dios está ahí. Pero no podemos abusar de la gracia. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Por eso cuando vives con preocupación, cuando vives con temor, cuando vives con ira, ya es un patrón de pensamiento. Y eso no se quita con fuerza de voluntad. Eso no se quita con lágrimas. Eso no se quita con drama. Eso no se quita con nada de eso. Eso se quita con la transformación de la mente, según lo que está diciendo la palabra. Ahora, ¿cuál es nuestra parte del acuerdo? Porque estoy cerrando con esto. Isaías, lo voy a leer en dos versiones. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Mire bien, punto y coma. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. El mismo verso, versión Reina Valera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Significa que voy a tener mi vida, mi mente, mi existencia, mi caminar, mis reacciones van a depender, mis patrones, en dónde se están concentrando mis pensamientos. Se lo dije desde el principio, nuestra parte es perseverar y concentrarse. Perseverar y concentrarse. Para transformar mi mente, tengo que concentrar mis pensamientos y perseverar en patrones diferentes. ¿Cuáles son esos patrones diferentes? Los del espíritu, no los que tenía antes del mundo. Y de hecho, si empezamos a ver, esto es algo tan lógico, porque ahora vamos a decodificar todo eso que tenemos instintivo. Bueno, pastor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo sucede eso? Con la sociedad, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versos del 23 al 26. Estoy terminando casi. Jesús respondió: si una persona me ama, yo espero que usted ame a Dios, mantendrá mi palabra, obedecerá mis enseñanzas, y mi Padre le amará, y nosotros iremos a él y haremos nuestro hogar un lugar agradable. Quien no me ama no observa y obedece mis enseñanzas. Y la enseñanza que escuchas y escuchas no es mía, sino del Padre que me envió. Te he dicho estas cosas mientras sigo contigo. Pero el consejero, aquí está hablando del Espíritu Santo, auxiliar, intercesor, abogado, fortalecedor, alerta, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre para representarme, actuará en mi nombre. Él les enseñará todas mis palabras, y esta es la clave. Él hará que recuerden constantemente en sus mentes mis palabras para cambiarla, todo lo que os he dicho. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va a enseñar nuevos
patrones de pensamiento. De hecho, si usted en su casa, en Romanos 12, del 3 para abajo, se va a encontrar que Pablo empieza a decir muchas cosas diferentes a lo que se hace en el mundo. Nuevos patrones de pensamiento. Y el capítulo 13 de Romanos, de hecho, tiene un encabezado que dice deberes cristianos. Y nos da instrucciones de cómo deberíamos de comportarnos. Si vemos Mateo 5 al 12, el sermón del monte, Jesús empieza a hablar la constitución del reino y nos dice cómo deberíamos de actuar. Y decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Nuevos patrones de pensamiento. Pero hoy, desgraciadamente, nosotros concentramos nuestros pensamientos en el molde del mundo, en patrones que no son de Dios, más que en el gobierno del Espíritu y en la guianza de la palabra. Por eso, cuando alguien, y esto va a ser difícil procesar para muchos, cuando alguien nos lastima, nos herimos y nos ofendemos. Lógico, pastor, lógico para el mundo, pero en el patrón nuevo del Espíritu, cuando alguien te ofende, uno entiende que aquí el culpable es el que ofende, no el que fue ofendido. De hecho, si yo no perdono, es a mí al que me llevan a la cárcel espiritual. Y como tenemos el molde del mundo, dice, eso no es justo, si a mí fue el que me ofendieron. Pero en el reino dice, no, hay de aquel que hace a tropezar. No sé si me estoy explicando. En el nuevo patrón de Dios dice, el que te pida la túnica, dale también la capa. En el molde del mundo dice, soy manso pero no menso. El que pega primero pega dos veces. Cambiar esos patrones a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Es ahí donde tenemos que ser cristianos, no con un molde del mundo, sino a través del Espíritu Santo y de la palabra, tener nuevos patrones de pensamiento. Por eso un carnal, una mente no gobernada, nunca va a entender un Dios proveerá. Nunca va a entender un perdona y confía. Nunca va a entender un ven, te doy otra oportunidad. No lo va a entender porque no le es lógico. No le es lógico. Pero aquellos que transformamos la mente, que renovamos el entendimiento, aún, esta es chistosa, cuando alguien te dice perdón y tú ya estabas listo para perdonar de una ofensa que te habían hecho y dices, sí, claro, no hay problema, y dicen, no, no de eso, de otra cosa, dices, de lo que sea, yo estoy listo para perdonar. Pero la mente no renovada, eso no lo entiende. Es ilógico. Es ilógico. ¿Qué gobierna nuestra mente? ¿Qué patrones tenemos? No es por nuestros dones espirituales lo que nos ayuda, es por una mente transformada, por una mente renovada. Y quiero cerrar con esto. La transformación de la mente. En Romanos 12:2 leemos lo siguiente una vez más. No sigan los caminos de este mundo, por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy Dios nos está diciendo lo siguiente: transformen su mente para que puedan demostrar la voluntad de Dios. Demostrar la voluntad de Dios. Podemos orar, Señor, cambia mi mente, toca mi mente, pero no es así. Las cosas funcionan de la siguiente manera. La transformación viene por la renovación espiritual de la mente. La renovación espiritual
de la mente sucede cuando cambiamos nuestros patrones de pensamiento. ¿Cómo se cambian los patrones de pensamiento? Cuando los escuchamos del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por su palabra, y que eso nos gobierne, no los sentimientos, no las emociones, no el estado de ánimo, el Espíritu Santo y su palabra. Ahora los aprendemos en la palabra y esa es nuestra guía. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. ¿Cuál es nuestra parte del trato? Porque esa es la clave. ¿Cuál es? Perseverar en esos patrones, perseverar en ellos. Es decir, así como cuando estamos aprendiendo a manejar, concentrarnos todo nuestro pensamiento en Jesús, todo en Él, en esos nuevos patrones de pensamiento. ¿Qué sucede realmente en nuestra vida? Esa es la clave, ese es el mensaje. Lo que sucede cuando no hay transformación es que tú escuchas que te dicen: hay que perdonar, hay que cambiar. Pero en tu mente tú estás repasando tu ofensa, estás en otro patrón, estás escuchando la dirección, pero estás en otro molde. Y por eso dices: no puedo, es que lo intento y no puedo. Y te tengo una noticia: nunca vas a poder, porque escuchas la dirección, pero tienes otro molde. Necesitas concentrar. Significa que ya no vas a estar pasando en tu mente los videos que no estuviste ahí, las fotos que no viste, la secuencia que no fuiste testigo. No la vas a seguir reproduciendo en tu mente, sino que te vas a concentrar en el perdón, en el perdón, en el perdón, en el perdón. Y cuando te concentras y perseveras en eso, se crea un nuevo patrón de pensamiento, que cuando alguien más viene a ofenderte, instintivamente perdonas. Instintivamente ya tienes un patrón establecido. Tu mente se transformó, tu mente se renovó. Por eso nuestra parte es perseverar y concentrarse. Isaías 26: perseverar y concentrarse. Y esto es que ahí es donde Dios tiene nuestra mente. Él la gobierna, está rendida a Él. Ahí nuestra mente es transformada y podemos decir lo siguiente: no solo tengo a Dios, más bien Dios me tiene a mí. Él tiene mi mente. Y si Dios tiene nuestra mente, Él puede hacer lo que sea con nosotros. Hoy tenemos que hacer nuestra parte. De hecho, el día de mañana, el discipulado, voy a hablar de entrenando nuestra mente, y tiene mucho que ver con lo que sigue de esto. Yo quiero que Dios me tenga a mí, y para eso le tengo que dar mi mente y mi corazón. Por eso hagamos nuestra parte. Concentrémonos en esos nuevos patrones de pensamiento. Desecha lo que aprendiste del mundo. Desecha lo que aprendiste en tu cultura, en tu familia, en tu trasfondo. Cuando no estabas en Cristo, eso no sirve, es basura. Discúlpame, no quiero ser agresivo, pero quiero ayudarte. Eso no funciona. La guianza del Espíritu, la palabra, eso es el nuevo patrón. Y por ahí nos vamos. Nuestra mente es transformada. Quiero orar hoy. Donde tú estás, que levantes tus manitas. No podemos orar: Señor, cambia mi mente. No lo podemos orar porque no funciona así. Lo que sí podemos orar es que el Espíritu Santo nos guíe. Lo que sí podemos hacer es empezar a leer su palabra, a escuchar su palabra y a concentrarnos y perseverar en su palabra para crear nuevos patrones de pensamiento. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, que nos dirijas. Señor, ayúdanos a optimizar nuestro tiempo para poder leer más tu palabra. Ayúdanos a optimizar nuestro tiempo para escuchar más tu palabra.
Queremos rendir nuestra mente a ti. Queremos que nuestra mente sea gobernada. Queremos crear nuevos patrones de pensamiento para que sea la renovación espiritual. Y esa renovación espiritual genere esa transformación en nuestra mente. Hoy, Señor, no queremos quejarnos más ni ser víctimas de nuestras propias malas decisiones y malos patrones de pensamiento. Hoy queremos que tú tengas nuestra mente, porque si tú tienes nuestra mente, nos tienes a nosotros. Sabemos que te tenemos a ti, pero queremos que tú nos tengas a nosotros. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo declaras? Dile: te amo, te amo. Así es, Jesús. Dile ahí donde tú estás: a ti entrego mi vida. A ti entrego mi vida. Sí, Jesús. A ti entrego mi vida. Una vez más, dile: te amo, te amo. Gracias, Señor. A ti entrego mi vida. A ti entrego mi vida. Yo quiero animarle a generar nuevos patrones de pensamiento a través de la guianza del Espíritu Santo. Usted puede tener muchos dones. Dios me dijo, Dios me habló. La voz de Dios es maravillosa, maravillosa. Pero usted puede estar escuchando a Dios como Jonás e ir al lado contrario. Pero cuando empezamos a concentrarnos en su palabra, cuando empezamos a perseverar en su palabra, se crean esos nuevos patrones de pensamiento. Y eso es lo que transforma nuestra mente. Yo le animo a que lea la palabra, escuche la palabra. Ojo, eso voy a predicarlo mañana. Medite en la palabra. Vamos a transformar nuestra mente. Vamos a hacer nuestra parte. Concentrémonos, perseveremos en ello. Sí lo podemos hacer. Tenemos la gracia del Espíritu Santo. Tenemos una sociedad con el Espíritu Santo. Y sí se puede lograr. Una nueva normalidad demanda una nueva mentalidad. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga, familia.